estamos dedicando en este seminario de festejos o de conmemoración del 10º aniversario de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos en México. Y el día de hoy tengo mucho gusto en compartir las sesiones del día de hoy con el doctor Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Querido Hugo, buenos días, ya te vemos en la cámara y voy a comentarles a nuestros participantes que el día de hoy estamos revisando dos temáticas también muy importantes. La que nos presentará el doctor Hugo sobre presunción de inocencia, con dos sentencias trascendentales que marcaron un hito en el derecho penal mexicano. Y yo estaré tratando un tema también interesante sobre el derecho a la salud y su evolución en la jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana. Voy a permitirme presentarles al doctor Hugo. Él es ya, pues conocido, amigo de todos acá nosotros en la Autónoma de Coahuila. Él es doctor en Derecho con especialidad en problemas actuales del derecho penal en la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con una maestría en Derecho Penal Comparado y Criminología en la Universidad de Gales, en el Reino Unido, así como una maestría en Derecho Corporativo Internacional en la Universidad Iberoamericana en su natal Torreón. Fue encargado de despacho de la Delegación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Región Laguna, en el periodo 2018 y 2019. Ha sido profesor e investigador en distintas universidades, autor de diversas publicaciones académicas en su área y actualmente, como ya lo he mencionado, es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Además de agradecerle a Hugo su participación esta mañana, pues también ustedes saben que estamos realizando este seminario en coordinación con la comisión que él preside y que nos ha estado apoyando siempre en esta tarea de difundir y capacitar en el tema de los derechos humanos a la comunidad universitaria. Bienvenido, Hugo, te cedo el micrófono y recordarles a nuestros participantes que está abierto el chat para que puedan ir poniendo ahí sus preguntas y también, si lo desean, pueden hacerlo al finalizar la exposición del doctor Hugo abriendo su cámara y micrófono. Adelante, Hugo, bienvenido. Pues muchas gracias, Magda. Quiero agradecerte que hayas tenido la iniciativa precisamente de hacer estas sesiones de reflexión en torno a la reforma que cumple precisamente su 10º aniversario en unos días, y de la que hay que decir, nos pasó de noche cuando se presenta la misma a su discusión, y que a la postre ha dado pues mucho en el sentido de protección de los derechos humanos, y en el esquema jurídico evidentemente pues un sistema diferenciado, un sistema que vino a cambiar totalmente nuestras posturas en relación a los derechos humanos, particularmente al esquema de protección de los mismos. Yo siempre he sostenido que para los jóvenes principalmente es complicado tal vez entender lo que pasaba antes de esta reforma constitucional, porque era un sistema muy rígido, un sistema que estaba particularmente sostenido a un esquema de protección constitucional de garantías individuales, que los primeros artículos pues sostenían una serie de óptimos constitucionales, para no decir derechos, porque verdaderamente eran óptimos, y estos óptimos pues eran el esquema de protección constitucional que se podía de alguna suerte sostener a partir del esquema jurisdiccional del amparo, ¿no? ¿Cómo es que vino a traducirse todo esto en un cambio? Bueno, evidentemente esta reforma, que cumple ahora su 10º aniversario, pues vino a presentarnos una situación especial. El contenido del artículo primero constitucional, pues evidentemente de la mano del 133 constitucional, pues dio lugar a que
nosotros encontráramos la posibilidad de encontrar un bloque de constitucionalidad, de una interpretación pro persona, de una interpretación conforme y evidentemente de la situación de poder sostener este bloque constitucional de las relaciones que salen de las sentencias de la Corte Interamericana, de las sentencias de la Corte Mexicana, del contenido de nuestra propia Constitución y evidentemente de los tratados internacionales a los que México ha venido suscribiendo. Y en este sentido, precisamente, me resulta muy interesante dos sentencias. La primera de ellas nos podría referir al caso de Florence Cassé, y la segunda de ellas nos revierte al sentido de un amparo en revisión 1481 del 13, en el que evidentemente la Suprema Corte resuelve. Dos sentencias que son paradigmáticas porque me parece, a mi juicio, que se trata de sentencias en las cuales tenemos que abordar la importancia de su contenido, no propiamente en relación al caso en concreto, sino a lo que nos van a traducir. Es decir, que van a dejar un precedente para la historia jurídica de nuestro país y que en ese contexto es muy importante que nosotros podamos comprender los principios que en este caso se presentan. Voy a empezar para entrar en materia, de decir que vamos a analizar estas sentencias, pero también vamos a hacer algunas observaciones. Y estas observaciones concretamente se refieren a no solamente los delitos financieros, sino que en concreto al delito de enriquecimiento ilícito, que no forma parte de la sentencia expresamente, pero que me parece muy interesante porque en relación al amparo 1481 del año 2003, sí refiere de forma inversa al principio de presunción de inocencia. Y vamos a abordar el tema en el siguiente sentido. Ya es muy abordado que el sistema interamericano, así como la Constitución mexicana, suponen que existe un principio fundamental de presunción de inocencia. Y básicamente este principio pues, suena muy sencillo, ¿no? Y suena muy sencillo porque pues básicamente nos tendría que referir a que una persona tendría que ser desde el inicio de su investigación, en caso de que así se presentara, pues que se le presumiera inocente. Esto quiere decir una serie de cuestiones que se van presentando tanto en materia procesal como en materia de exposición personal. Y nos llevaría a varios sentidos, algunos tal vez trascendentes desde el punto de vista procesal y algunos tal vez no. Y además habría que decir que el principio de presunción de inocencia viene acompañado seguramente del respeto a una serie de principios procesales y legales que no se podrían entender de forma disgregada, ¿no? A ver, cuando hablamos del principio de presunción de inocencia, lo primero que se me ocurre a mí es decir que vamos a asumir que una persona es inocente, incluso desde el momento en que se investiga como probable responsable de un acto ilícito. Y eso, pues, suena muy sencillo, sin embargo, esto deviene de una serie de situaciones que obligan al Ministerio Público a acusar con cierta calidad, ¿no? Entonces, a ver, primero, si una persona es inocente a priori, pues parecería de alguna suerte confrontante con el propio principio el presumirle responsable y investigarle. Sin embargo, lo importante sería que nosotros estimáramos que esa investigación conlleve una serie de reglas que nos permitiera poder sufragar de alguna suerte un debido proceso. Es decir, que se cumplan unos principios mínimos, unas garantías mínimas. Y esas garantías mínimas, llevarlas a un esquema en el que pudiéramos nosotros, vamos a decir, llevar a la persona presumiblemente responsable de estos hechos, a efecto de que si existen ciertos elementos, se pueda poner a disposición de un tribunal y eventualmente esté resuelto. Pero ya poniendo esta primera línea, ¿no? Esta primera línea de decir, bueno, pues sí, vamos a asumir que todos somos de inicio no culpables, para no decir inocentes, porque si ya están investigando a una persona, hay una presunción mínima. Pero evidentemente
somos no culpables. Y esto nos lleva a un segundo punto. Quiere decir que el Ministerio Público debe, de toda suerte, ser el responsable de hacer algún señalamiento, y en todo caso estos señalamientos deben venir también de la posibilidad de que el Ministerio Público sea quien lleve estos elementos probatorios a una suerte tal que él sea el responsable de que esta acusación sea pues fructífera en todo caso, ¿no? La primera responsabilidad que vemos del Ministerio Público en todo caso, como estamos diciendo, es garantizar que su acusación pues, sea proba, y que en todo caso la posibilidad del Ministerio Público de que lleve a buen puerto su acusación, pues viene también acompañado de la obligación de que el Ministerio Público tenga una serie de elementos que aporte, y en todo caso que la carga probatoria le corresponda al Ministerio Público. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Ministerio Público no puede, de alguna suerte, aportar los elementos suficientes, no podríamos exigirle a quien en este caso es la persona señalada que aporte elementos de prueba negativos. Dicho de otra manera, una de las máximas del principio de derecho es que no tenemos la posibilidad de demostrar hechos negativos. Es decir, yo no tendría la posibilidad de demostrar que no delinquí. El Ministerio Público tendrá que demostrar que delinquí. Y resulta interesante entonces que ya estamos abordando cuestiones de tema procesal. Y en este momento hay que hacer una bifurcación de opiniones en relación a dos cuestiones. El caso de Flor Alcácer nos lleva a analizar la situación de una persona que nos es presentada públicamente en una situación de aparente delito en flagrancia, en la cual se sostenía que había en ese momento pues recibido la Secretaría de Seguridad Pública una denuncia en torno a que una persona desaparecida pudiera haberse encontrado en un lugar específico, y que este lugar específico se encontraba resguardado por algunas personas. Al momento en que la Secretaría de Seguridad Pública presumiblemente obtiene esta información, se presenta en este lugar, y una vez que se presenta en el lugar, irrumpe en el mismo acompañado de medios de comunicación, y en ese proceso de acompañamiento, pues resulta que efectivamente se encontraba una persona secuestrada, al menos una, y que además de ello se encontraban algunas otras personas en ese lugar, presumiblemente aquellas personas que habían retenido a quien era secuestrada. Y en torno a esta situación, pues un medio de comunicación, Televisa concretamente, y Carlos Loret de Mola, están reporteando en el mismo lugar, y consecuentemente se presenta una entrevista y una exposición a los medios de comunicación de la persona tanto secuestrada como de aquellas personas que presumiblemente la tenían secuestrada. Y en ese momento, tal vez no todos tengamos memoria de la misma, pero habría que decir que se presenta una situación en la cual incluso el reportero, Carlos Loret de Mola, se presenta con las personas que presumiblemente son delincuentes, incluso hasta los entrevista, y derivado de esta situación, pues se extrae cierta información que se hace pública. Todo esto, además hay que decir, pues vulnerando el principio de presunción de inocencia, no solamente desde el punto de vista procesal, que pudiera haber generado una animadversión en los juzgadores, sino que en todo caso también una exposición pública. Una exposición pública en la que hoy en día todavía diríamos que hasta es cuestionable la resolución de la Suprema Corte, no solamente por cuanto hace a haber supuesto el liberamiento de esta persona, sino que además un cuestionamiento que nos hace presumir que efectivamente esta persona habría sido responsable, pero que fue en todo caso liberada por cuestiones meramente procedimentales.
Y esto, pues, parece a primera vista cuestionable, ¿no? Porque parecería que lo primordial es que la justicia se presente desde un punto de vista no solamente material, evidentemente, y formal, pero que desde el punto de vista formal da lugar a una serie de principios que me parece nos viene a todas las personas a apoyar, a sustentar en el sentido jurídico y a garantizarnos a todas las personas que no nos pueden detener un jueves en un lugar y presentarnos ante la opinión pública un domingo en un procedimiento específico mediante esquemas de exposición que den lugar precisamente a un señalamiento tan grave, en el sentido de que incluso cuando judicialmente se pueda resolver en el sentido de que no es responsable una persona, sin embargo, públicamente se le mantenga el señalamiento. Como todos sabemos, a la postre, la Suprema Corte de Justicia hizo una serie de valoraciones que podríamos decir llevan al ejemplo de lo que no tendría que haber hecho el Ministerio Público y a lo que no tendría que haber sido en un esquema de investigación y de presentación ante las autoridades judiciales. Un esquema que viene desde la omisión del aviso consular, porque se trataba de una persona de origen extranjero, pero también a la omisión de una serie de principios que se van dando y que posteriormente son advertidos por la Suprema Corte y nos lleva precisamente a este esquema de presunción de inocencia que hoy pues se ha venido consolidando, pero también hay que decir, no podríamos decir que de plano está sumamente resuelto. En este contexto, bien, decíamos que el principio de presunción de inocencia viene acompañado o que relacionado con una serie de principios constitucionales y procesales. De primera suerte me viene a la mente que el principio de legalidad es fundamental. El principio de legalidad acompañado del de presunción de inocencia, podríamos decir que son los que se presentan con mayor seguridad, vamos a decir, en el esquema jurisdiccional. Sin embargo, hay que decir que esta serie de contextos vienen dándose no solamente en un esquema de interpretación diaria o en esquemas o contextos específicos de aplicación de la ley. En otras palabras, habría que analizar este principio de presunción de inocencia no solamente en el caso específico, en el caso individual, en el momento preciso en el cual vamos a aplicar o administrar justicia, y en todo caso habría que verlo también desde varios contextos. Aquí es donde empieza la segunda parte de esta intervención. Cuando hablamos del principio de presunción de inocencia, tenemos que hablar evidentemente de la interpretación de la ley, de la asunción de que una persona es inocente y omitir su exposición a medios. Pero además habría que decir que desde el punto de vista legislativo es sumamente importante también encontrar estos esquemas. Y lo digo en relación al delito de enriquecimiento ilícito. A ver, el delito de enriquecimiento ilícito nos lleva a dos puntos. El primero, que es sustancial, que es que una persona eventualmente pueda tener el carácter de servidor público, que teniendo esa característica haya incurrido en un enriquecimiento ilícito y además que este enriquecimiento ilícito se pueda acreditar en el aumento de su patrimonio de forma ilegítima o bien que no tenga una manera de poder demostrar ese enriquecimiento. Y aquí es en donde vale la pena hacer la reflexión nuevamente de esta presunción de inocencia. A ver, estábamos hablando que desde el punto de vista interamericano, como desde el punto de vista constitucional, el enriquecimiento ilícito, la presunción de inocencia es una máxima del derecho, ¿no? No podríamos nosotros hablar de un esquema de presunción de inocencia que no asumiera que todas las personas son inocentes. Sin embargo, luego nos encontramos con el artículo 224 del Código Penal Federal, que además es replicado prácticamente en toda la República, diciéndonos
que existe el delito de enriquecimiento ilícito cuando una persona no puede acreditar el aumento de su patrimonio. Esto es que si una persona no puede acreditar el aumento de su patrimonio, entonces estamos dejando al Ministerio Público con pocas facultades de investigación y en todo caso de señalamiento. A la inversa, estamos presumiendo que una persona es evidentemente delincuente a partir de no contar con la posibilidad de poder acreditar el legítimo aumento de su patrimonio. Y aquí es precisamente donde tendremos que empezar a cuestionarnos si este delito evidentemente tiene un tinte inconstitucional. Pero hay otra parte interesante que también nos dice el artículo 109 de nuestra Constitución. Básicamente nos dice que las leyes, nos dice el artículo 109 en su fracción segunda, que las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo o por depósita persona aumenten su patrimonio y no tengan capacidad de demostrar la licitud de los mismos. Ello es, en otros términos, que para efectos de que no pudiera ser tildado de inconstitucional nuestro Código Penal Federal, pues entonces lo que dice el legislador constitucional es, pues vamos a darle un reconocimiento constitucional de tal manera que a la antigüita salvemos la inconstitucionalidad de este delito. Y en este sentido es como se había venido solventando tradicionalmente los esquemas de inconstitucionalidad que se habían venido presentando en el pasado. Y se han venido presentando concretamente en este contexto, que es todo lo que se encuentre en un esquema de cuestionamiento constitucional, pues en el momento en que lo incorporemos a nuestra legislación constitucional, pues en ese momento queda fuera toda duda de constitucionalidad del mismo. Y aquí empieza una serie de debates que son muy interesantes, porque tendremos que preguntarnos, primero, si nuestra Constitución está por encima de los tratados internacionales. Concretamente, podríamos hablar de la Convención la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresamente nos habla de la obligación de los Estados parte que suscribieron la misma de reconocer este principio de presunción de inocencia en tanto que no exista una sentencia. Y por lo mismo, existe o pareciera existir una contradicción entre el Tratado Internacional y entre nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué? Pues porque nuestra Constitución nos habla de que debemos sancionar el enriquecimiento ilícito prácticamente en los términos en que se contienen en el Código Penal. Sin embargo, desde el punto de vista de la Convención Americana, pues no podemos asumir la culpabilidad de una persona sin que exista de por medio una resolución. Y además de ello, vendría entonces a presentarse un conflicto entre nuestra Constitución y entre también nuestra, no solamente nuestra Constitución, sino también entre el Tratado Internacional. Además de ello, ya decía yo al inicio de esta charla, el artículo primero y el artículo 133 de nuestra Constitución, pues establecen que existe un bloque de constitucionalidad en la que presumiblemente no podría haber una contradicción, pero también nos dice el artículo primero de nuestra Constitución que debe haber una interpretación conforme. Una interpretación conforme que hay que decir también a la luz de nuestra propia Constitución, me parece, desde el punto de vista personal, y es cuestionable, que nuestro legislador nunca pretendió crear el principio de interpretación conforme y que ha sido propiamente la Constitución la que a partir del artículo primero y del contenido de la misma establece que debe haber una interpretación conforme. Y propiamente dice el artículo primero algo así como que pues, en todo caso debe haber una conformidad entre el contenido de nuestra Constitución y de los tratados internacionales y que no puede haber una duda de la constitucionalidad de las normas
sino que a priori deberían ser constitucionales y que en todo caso siempre hay que buscar cómo estandarizar o cómo encontrar esa conformidad entre nuestros dispositivos locales y nuestra Constitución con los tratados internacionales. Pero bueno, ya me estoy yendo a otro lado, porque el punto al que yo iba es decir, bueno, pues si encontramos una disparidad entre el tratado internacional y nuestra Constitución local, en todo caso, pues tendremos que ver la posibilidad de encontrar esa forma de que, en primer término, se interprete conforme al artículo primero, y en caso de que no encontráramos ese esquema de constitucionalidad, pues tendríamos que dirimir sobre la posibilidad de establecer la inconstitucionalidad de la misma. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para poder decir que ahora sí que voy a decirles el final de la película y ya con ello prácticamente podría desinteresarse más de uno de nuestros acompañantes en el tema, pero voy a decirles el final de la película porque me parece muy, muy importante. A estas alturas, en Europa, concretamente en Italia y en Portugal, se han declarado como inconstitucionales los delitos de enriquecimiento ilícito a partir de una premisa fundamental, y es que la Convención Europea de los Derechos Humanos presume también que todas las personas deben ser inocentes en tanto que no exista una sentencia que declare su culpabilidad, y en ese contexto ha dirimido cada una de sus cortes constitucionales que el delito de enriquecimiento ilícito no puede ser considerado legal de acuerdo a las convenciones internacionales, y en todo caso han tenido que declarar su inconstitucionalidad. Cosa que no ha sucedido en nuestro país por un sentido específico, porque el legislador ha incorporado a nuestra Constitución ese esquema de reconocimiento constitucional, y por lo tanto parecería que no hubiera una contradicción. Pero el tema que resulta más importante en todo este contexto es decir lo siguiente: si existe una clara prohibición de un instrumento internacional, concretamente de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que claramente establece que ninguna persona puede ser considerada culpable sin que exista una sentencia que así lo acredite, en todo caso tendríamos que tener con claridad que no existe una posibilidad de interpretación conforme, debido a que, por otro lado, nos dice nuestra Constitución, que las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito, y que en todo caso las condiciones del mismo pues parecerían legales a partir de la fracción segunda. Una disparidad que resulta pues muy interesante, que la Suprema Corte no ha definido absolutamente, pero que en relación a el amparo en revisión 1481 del año 2013 parecería darnos una vista de cuál sería su posición. Y su posición, lejos de ser coincidente con el esquema que yo he venido planteando en los últimos minutos, es el contrario. Es el contrario porque, en todo caso, precisamente reconoce el establecimiento constitucional y la obligación del legislador de sancionar penalmente a aquellas personas que por causa injustificada o por causa no probable pudieran enriquecerse. Y aquí hay que decir algo muy importante. Esta sentencia está más bien relacionada con el tema de delincuencia organizada y los esquemas de interpretación del artículo 400 bis. Sin embargo, se encuentra muy apegada también a un esquema de interpretación en relación al enriquecimiento ilícito sin causa. Y esto básicamente nos lleva a establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encontrado un esquema de interpretación, ahora sí que tan conforme, que encuentra la manera de evadir cómo es que pudiera haber una contradicción desde el punto de vista de asumir México su posición en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos y contravenirla desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Bueno, pues por una cuestión básica, porque encuentra la manera de interpretar la misma a partir de que
sigue siendo presumible que una persona tenga la capacidad de demostrar su enriquecimiento, ¿no? En esencia, dice esta sentencia, bueno, pues la realidad es que no estamos interrumpiendo ni modificando el principio de presunción de inocencia, porque en todo caso, cualquier persona que sea sujeta a este tipo de investigaciones o de procesos, pues tendría que tener la posibilidad de demostrar que sí se enriqueció lícitamente, ¿no? Y esto nos lleva pues, a una contradicción, porque no podríamos establecer que existe este enriquecimiento lícito si no es que más que a partir de la intervención de la persona señalada. Y en todo caso, estamos muy claramente estableciendo que existe un principio contradictorio, que es que el Ministerio Público no tenga todos los elementos para poder señalar que una persona obtuvo de forma ilícita algún recurso. Y esta situación me parece que es crítica. Es crítica porque nosotros estamos encontrando en este país la manera de darle la vuelta a algunos de los principios que se encuentran ya contemplados en los tratados internacionales y que hay que decir, en mucho sentido, vamos en contra precisamente de lo que como Estado parte asumimos en la Corte Interamericana. Yo cerraría esta primera parte de la intervención diciendo lo siguiente, como manera previa y conclusiva. Diría lo siguiente. El principio de presunción de inocencia es un principio que se encuentra contemplado en los tratados internacionales que México ha suscrito. Punto 1. Punto 2. El principio de presunción de inocencia adquiere el rango constitucional con la reforma que hoy conmemoramos. Punto 3. Desde el punto de vista de presunción de inocencia, tendríamos que establecer dos contextos, el procesal, el extraprocesal y por otra vía, es decir, un punto que se subdividiría, que son estos que acabo de comentar, y uno segundo que tendría que ver también la presunción desde el punto de vista legislativo. Y ello es precisamente lo que nos lleva al análisis del enriquecimiento ilícito en los términos que yo he comentado y en relación precisamente que el Ministerio Público no está cumpliendo con la labor que le impone la propia Constitución, que es la de demostrar que una persona es culpable y en todo caso le está imponiendo la carga de la prueba desde el punto de vista negativo, es decir, que no se enriqueció ilícitamente una persona a quien es investigada y eventualmente procesada por este delito. En ese contexto, yo cerro mi participación dejando también, no sé si Magda nos dará un espacio para preguntas y respuestas después de su intervención, pero en todo caso, dejando también con mucho gusto la posibilidad de tener esa interacción. Muchas gracias. Al contrario, doctor Hugo, muchas gracias a ti por esta panorama, ¿no?, que nos has planteado sobre esta temática. Les pido a los participantes, voy a abrir el chat para ver si hay alguna pregunta o bien, si lo prefieren, podemos usar esto de la manita también para cederles el micrófono y la cámara. Tengo una pregunta por acá, doctor, del equipo de la Defensoría. Pregunta Jorge Eduardo Froto, de allá de Torreón. Dice, ¿cree que ¿qué falta dentro de la capacitación al Ministerio Público para cumplir con la labor de demostrar la culpabilidad? Muchas gracias. A ver, yo creo que tenemos que distinguir dos elementos, ¿no? Cuando hablamos de que el Ministerio Público tiene la obligación de demostrar la culpabilidad de una persona, es decir, más allá de demostrarla, es aportar todos los elementos de prueba, porque una persona a priori es inocente. Entonces tendríamos que establecer como un elemento fundamental que yo, si soy puesto a disposición de una autoridad judicial en medio de una investigación, pues tendría que ser inocente a priori. Y presumirme a mí inocente significa que yo no tengo que hacer nada para demostrar mi inocencia.
En todo caso, quien tiene que demostrar que yo soy culpable es el Ministerio Público. Y este principio es básicamente un esquema de garantía probatoria. En todo caso, yo diría que si pudiéramos recriminarle a un Ministerio Público que no está respetando este principio de presunción, pues también teníamos que recriminárselo a las autoridades judiciales, porque finalmente son las que imponen las sanciones. El Ministerio Público puede acusar indeterminadamente y a su propio criterio, pero en todo caso la autoridad judicial es la que debe tener esta capacidad de análisis para poder encontrar un esquema de administración de justicia en el cual reconozca que la persona que pueda ser justiciable pues no tenga que aportar ningún elemento de prueba para demostrar su inocencia, y en todo caso es una deficiencia en la investigación del Ministerio Público y en la aportación de pruebas. Entonces, en ese contexto diría yo lo siguiente: hay que apuntar al Poder Judicial y no a el órgano procurador cuando hablamos de presunción de inocencia, porque en todo caso el Ministerio Público siempre tendrá la posibilidad de acusar, como cualquier otro ciudadano tendrá la posibilidad de demandar en el aspecto civil, y eso no quiere decir que vaya a obtener una sentencia favorable, pero tratándose del Poder Judicial, me parece, es claro que esa interpretación de presunción de inocencia debe llevar al juzgador a tener con suma claridad que la carga de la prueba corre a cargo del Ministerio Público y no del justiciable. Muy bien. Tenemos otra pregunta que está en el chat, pero no sé si la quieran leer. Bueno, adelante, Diego. ¿Qué tal, doctor Hugo, doctora Magda? Buenos días. Una pregunta, doctor Hugo. En el tema de la presunción de inocencia, ¿de qué manera se protege este principio por la autoridad responsable? Bueno, en este caso la Procuraduría, el Ministerio Público, todos estos actores en la Procuración de Justicia. ¿De qué manera se protege este principio de presunción de inocencia, tomando en cuenta que hoy en día el manejo de información de los medios de comunicación puede llegar incluso a criminalizar a las personas antes de que se dicte algún veredicto respecto a su responsabilidad en materia penal? Muchas gracias, Diego. Felicidades, porque sé que por ahí, si no estoy equivocado, cumples años. Muchas gracias. A ver, bien interesante el tema que tú abordas, porque hace pocos días tuve la oportunidad de dar una clase en un diplomado que imparte la Comisión de Derechos Humanos, precisamente en materia penal y una perspectiva de derechos humanos. Y algún compañero hacía una observación similar a la tuya. Es decir, el principio de presunción de inocencia, ¿hasta dónde nos alcanza como para que la presunción de inocencia deba ser no solamente un aspecto procesal? Y creo que es muy interesante porque desde el punto de vista del proceso queda muy claro, ¿no? Todas las personas deberían ser presumiblemente inocentes a priori, ¿no? Ex ante todos somos inocentes, pero hasta que haya una resolución pues, se nos considera culpables. Pero, ¿qué pasa con aquellas prácticas que son comunes en el sentido de que se presenta a la persona detenida incluso antes de ser puesta a disposición de la autoridad judicial? ¿Qué pasa? Que lo ponen a disposición de los medios, lo señalan, en algunos casos no lo exponen desde el punto de vista de dejarlo ahí para que pueda ser casi entrevistado, pero por lo menos se realizan algunos actos que son tendientes a señalar que una persona ha sido detenida por un delito, y incluso pues lo trasladan de un lugar a otro y lo traen paseando para que los medios de comunicación puedan advertir la presencia de esta persona e incluso puedan fotografiar. Ya algunos medios tienen como premisa fundamental el de difuminar la imagen o incluso tapar los ojos con una cintilla negra. Pero aquí tendría que hacer yo la siguiente reflexión. Hay elementos de presunción fundamentales en materia procesal y que en todo caso pueden dar lugar a que un proceso quede sin efectos, como sucede en el caso de Florence Cassé. Pero habría que preguntarnos si la exposición de una persona como Florence Cassé en un medio nacional en el que
un periodista también de corte nacional expone una historia y además una serie de situaciones que posteriormente se demuestra que no coinciden con la realidad, con la mera exposición de una persona desde el punto de vista más laxo, ¿no? Es decir, que están dando la entrevista el Ministerio Público, el coordinador de Ministerios Públicos, voy a ir para arriba porque se presenta de forma cotidiana esto, el delegado de la Fiscalía o incluso luego por ahí por un ladito va pasando la persona, ¿no? Desde el punto de vista de la presunción de inocencia, ¿se está vulnerando un derecho humano? Sí, la respuesta es sí, no cabe la menor duda, pero ello tendría trascendencia procesal y yo creo que no en todos los casos existe una trascendencia procesal. Entonces tendríamos que definir con toda claridad cuándo se presenta una vulneración a los derechos humanos y cuándo se presenta una vulneración de corte procesal que pudiera dar lugar a dejar sin efecto alguna actuación. Y en este sentido, insisto, estamos en dos esquemas pues sumamente amplios, ¿no? La Suprema Corte se vio pues entre la espada y la pared cuando emite la resolución de Flor Alcácer, porque dice, bueno, pues ya la expusimos, dijimos que ella era una delincuente, etcétera, 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 etcétera. Ya no sabemos ni cómo hacer para decir que no, pero no eran las condiciones de su detención adecuadas. Y en todo caso, dice, pues fue expuesta, fue señalada, existe una condicionante para que las autoridades judiciales pudieran presumir su culpabilidad e incluso parecería que un linchamiento público hacia su persona, pero no podríamos llevarlo a poder interpretar que en todos los casos de exposición pública hubiera esa animadversión por parte del juzgador, por el solo hecho de que hubiera pasado por ahí cerquita, de que le hubieran tomado una fotografía, es decir, no se encuentra en la misma proporción de exposición. Y ahí es donde yo culminaría diciendo, es importante el principio de presunción de inocencia. La Corte ha dicho que no solamente debe ser una presunción procesal, se debe asumir y tratar como una persona inocente a cualquier persona que sea investigada y eventualmente puesta a la autoridad judicial, pero ese nivel de exposición y ese nivel de incidencia es el que tiene que ser analizado para poder determinar si tiene trascendencia procesal o no. No sé si con eso estoy siendo claro, porque es un poquito complicado el tema. Sí, doctor, muchas gracias. De hecho, estas reflexiones me están llevando, doctor Hugo, a comentar, comentarte que los medios de comunicación aquí en la ciudad de Saltillo nos han estado pidiendo, y en particular en los medios de comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila, nos han estado pidiendo capacitación en el tema de hasta dónde llega la libertad de expresión y cuáles son los límites, y como comunicólogos, como periodistas, qué derechos humanos, fíjate la postura que plantearon, ¿no? O sea, ¿cómo no vulnero derechos humanos? ¿Cómo me evito demandas? ¿Cómo no? O sea, es más bien como preventivo, ¿verdad? Y también el tema de las redes sociales. Yo voy a aprovechar el espacio para luego tener una plática contigo porque me parece que nos podrías ayudar bastante con tu equipo para esta capacitación a los medios de comunicación, porque me parece que forma parte de la cultura de los derechos humanos que tenemos que fomentar y difundir, porque ellos son periodistas, incluso algunos diseñan redes y hacen un mensaje, ¿no? Que venda, que transmita, que tal, pero no necesariamente son respetuosos de los derechos humanos, como el caso de la presunción de inocencia, ¿no? Del debido proceso. Hay una, pero luego yo te marco para que hablemos más de eso. Claro. Ahora, sí. Ceci, por favor, doctora, abre tu micro, tu cámara si quieres también. Déjenme abro aquí la cámara. Creo que ya la puedo abrir. Hola, buenos días, doctor. Muy interesante, felicitarlo primeramente. En donde yo me sumo a lo que menciona la doctora en el sentido, yo soy comunicóloga también, y me parece
que es súper indispensable. En algún momento también trabajé como reportera de radio hace muchos años y no sabemos realmente hasta qué punto podemos estar interfiriendo y podemos estar haciendo mal nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que está en la agenda, me parece muy importante considerarlo. Una pregunta, doctor. No sé si desde su punto de vista la perspectiva de género se pudiera considerar esencia. Esa sería como que mi pregunta más puntual respecto al tema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que tendríamos que distinguir una y otra idea. Si hablamos nosotros de presunción de inocencia, me parece que el principio pues tiene que ser igualitario, ¿no? Sin embargo, hay que hablar de perspectiva de género cuando aplicamos la ley. Entonces estamos en dos contextos diferentes. Y les voy a poner un ejemplo que parecería ser de presunción de inocencia, pero que en realidad es de perspectiva de género. Yo recuerdo, digo, es un caso que ya es académico, pero que en la vida real ha sucedido. Yo recuerdo haber sido delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Laguna, cuando una mujer tiene una disfunción con su esposo, hay que decir que era un elemento de seguridad pública municipal, y saca un cuchillo cebollero, le pasa por el estómago, y eventualmente le raja el estómago y se le salen las tripas, ¿no? El pobre hombre, pues, bueno, pobre, porque nadie merecemos morir en esas condiciones, muere. El texto de la situación no es, vamos a decir, en primera instancia conocido ni por la autoridad procuradora ni por la autoridad judicial. Básicamente en referencia a que esta persona había sido sujeto o objeto de vejaciones, de violencia familiar, de golpes, incluso trascendió posteriormente que se habían presentado algunos casos de violencia familiar en los cuales no solamente sino que los golpes habían dado lugar incluso hasta fracturas, ¿no? Y en este contexto, habría que decir que, bueno, pues ni el Ministerio Público en primera instancia, ni posteriormente la autoridad judicial tuvo conocimiento hasta avanzado el proceso de investigación complementaria, que dio lugar a que el juez, de manera adecuada, realizara una aplicación de justicia en términos de género, que era establecer que esta persona, en las condiciones en las que se encontraba, podría haber establecido una legítima defensa avanzada. ¿Qué quiere decir? Que como se encontraba en una desventaja física respecto de su agresor, respecto de la consistencia de este tipo de agresiones y respecto de la situación específica que en ese momento vivía ella, pues básicamente lo que hizo es agarrar el cuchillo antes de que la golpearan y en ese momento agredir, o lo que parecía una agresión, pues traducirla a una defensa. Es muy interesante que pudiéramos establecer esta diferencia entre una justicia desde el punto de vista de género, de una interpretación adecuada pro género, y desde el punto de vista de una persona que puede ser hombre, mujer, o tener cualquier tipo de preferencia sexual o de cualquier otro tipo respecto de la presunción de inocencia. Es decir, a priori tendríamos que decir que todos somos inocentes. En el caso en concreto, se trata de una interpretación pro género, es decir, tenemos que adaptar las circunstancias específicas, adaptarlas con el derecho que tenemos, y en todo caso poder encontrar estos esquemas conformes. En este caso sí, son conformes con una interpretación adecuada. Y en este sentido, establecer que las condiciones específicas de esta persona, pues podría ser inocente a priori, sí, pero que en realidad existe una causa que justifica su actuar más allá de considerarla inocente, se justifica su actuar en torno a la situación que estaba viviendo en lo familiar. No sé si con ello doy un poquito de claridad sobre el tema. Sí, doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya, si no hubiera alguna otra intervención, yo ya no veo más en el chat.
Pues solamente agradecerte tu tiempo, doctor, que hayas estado acá con esta charla y este conversatorio que hemos tenido, que luego surgen más temas, ¿verdad? Más áreas que analizar y que comentar. Agradecerte tu tiempo, también todo tu equipo que ha estado con nosotros trabajando para la organización de este seminario y pues nos vemos el siguiente viernes. Y muchas gracias a todos los participantes. Vamos a dar 5 minutos de pausa para continuar con la siguiente intervención. Gracias, doctor Hugo. Hasta luego y que tengas muy buen fin de semana. El domingo gana, ya no estés Así va a ser, así va a ser. Cuídense, bonito día. Hasta luego. Para finalizarla voy a hacer o hasta las 11. Por aquí, por eso, Así está, más. está mejor que Shampoo. No, ahorita vas a derramar los hombros. Yo nunca llegaron a niveles de gordura. Yo estaba muy morrillo. No se puede decir todo, ¿verdad? Para mí un huequillo, ¿no? Entonces tenía como que 6, 7. La chiva. La chiva. No, ¿y cómo estaba? Ah, la chiva. Esto es algo ya el mismo de todo, güey. No, la chiva. Una pinche que es todo. Yo tengo este shit así, como
chino, güey. Era novia de un narco, güey, andaba por un narco y tenía miedo que le mataran a... Tenía miedo que le mataran. ¿Por qué se conectaría con Julia? No es que la vea. Sí. Presente cuando duermas, mucho rico. ¿Qué lo había visto? Dice, no me acuerdo. Está pidiendo el teléfono de confirmación para entrar a la cuenta de YouTube. Listo. Pues otra vez, buenos días a todos y a todas. Vamos a... Gracias, Diego. Ya está compartiendo pantalla. Y comentarles que vamos a ver aquí un asunto más o menos reciente, no es tan reciente, pero sí hay varios asuntos. Vamos a ver algunos asuntos que están relacionados con el derecho a la salud. Pero antes de contarles la sentencia que hemos elegido para esta sesión, quiero antes hacer como una especie de introducción o de contexto sobre el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque tengo varias razones. Primero, el derecho a la salud ha sido dentro de los derechos humanos del grupo que conocemos como los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ha sido uno de los derechos que ha tenido gran impacto
a partir de la reforma del 2011. Digámoslo así, como que mi hipótesis inicial será mostrar cómo a través de una evolución jurisprudencial lenta en principio y luego acelerada a partir del 2015, ha conformado un desarrollo jurisprudencial notable respecto de los otros derechos. Ya lo vamos a ver. Digamos que ha corrido, esa será como mi hipótesis inicial con la cual yo tendría que terminar esta presentación y la idea es entonces iniciar con un contexto que me permita arribar a tal conclusión. Entonces, en primer lugar, ¿me va siguiendo, Diego, porfis? Es esto que acabo de decir, ¿no? La salud es un derecho humano que tiene un desarrollo normativo pobre, pero jurisprudencialmente más rico en México. Hay una construcción jurisprudencial de la que yo me he ocupado en los últimos años de ver el derecho cómo se ha ido transformando y llenando de contenido. ¿Por qué digo llenando de contenido? Porque la descripción constitucional que hace el artículo 4 es bastante lacónica, es bastante como simple. Tuvo una reforma el año pasado, va a ser ya un año, de que el presidente de la República mandó una reforma constitucional al artículo 4 en el párrafo dedicado a la salud. Adelante. Dale, hay varios porque no sé por qué le puse como esas cosas de presentación. Bueno, dale. Dale. Digamos que estos son en los grupos de derechos que conocemos tradicionalmente, ¿sí? Yo no soy partidaria, incluso estoy en contra de los teóricos y académicos que hablan de generaciones de derechos porque históricamente y contextualmente es incorrecto, es decir, es equivocada hablar de generaciones de derechos. Lo que sí comparto es los estudios acerca de que los derechos se pueden agrupar por categorías en las que se identifican contenidos. Y entonces podemos encontrar que los derechos humanos se clasifican como los derechos de libertad, que es el primer modelo de derechos humanos que surge en la historia, y luego después ahí pegaditos con libertad van a estar los de seguridad jurídica, como los que nos ha hablado el doctor Hugo hace unos momentos. Luego, casi segundo, ahí vamos a encontrar los derechos de participación política y los derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, lo que les comento como los DESCA. En este rubro es donde se ubica el derecho a la salud. Posteriormente, ya en los años siglo XX y sobre todo siglo XXI, se está hablando de derechos de solidaridad en el ámbito internacional y las nuevas tendencias de derecho, que son todas estas nuevas categorías jurídicas que tienen aspiraciones de convertirse en derecho humano reconocido internacionalmente, pero que todavía no lo logran concretizar, como el derecho a la paz puede ser un ejemplo, y otros tipos de derechos, como por ejemplo el derecho al patrimonio común de la humanidad, aunque tiene un reconocimiento por la UNESCO, todavía tiene allí algunos peros para su reconocimiento. En fin, dentro de este grupo de los DESCA es donde se ubica el derecho a la salud y, dale Diego, por favor, lo vamos a encontrar, como ustedes saben, nuestro texto es de 1917, con el constituyente reunido en Querétaro, una vez terminado el movimiento revolucionario de principios del siglo XX, pero el derecho a la salud lo vamos a encontrar hasta 1983. Una vez que se dio la reforma que estamos celebrando este 10 de junio del 2011, hubo varios cambios importantes que los vamos a este desarrollo jurisprudencial del derecho a la salud. Primero, hay un reconocimiento a tales derechos.
se habla del establecimiento de principios de interpretación, como por ejemplo la interpretación conforme, es decir, que se tienen que analizar los asuntos conforme a la Constitución, conforme a los tratados, conforme a las convenciones internacionales. El otro principio muy importante es el principio pro homine o pro persona, que seguramente ustedes ya conocen, y también se establece la obligación del Estado de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Viene prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. También se estableció en esta reforma la prohibición de discriminar por preferencias sexuales y también se estableció las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque ahora los derechos humanos son obligaciones para todas las autoridades, no solo para el Poder Judicial, que es el que resuelve los casos, sino que la Constitución llama a todas las autoridades. Y en este sentido, son autoridades tanto del Poder Legislativo, del Ejecutivo como del Judicial, incluso los organismos constitucionales autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, como la Comisión de Acceso a la Información, incluso la propia universidad es una autoridad para efectos del amparo. Esta reforma, aunque se basó o se enfatizó mucho en el tema de derechos humanos, también trajo otras reformas a otros artículos, como el artículo 3º constitucional, en el 11 sobre la libertad de movimiento, el 18 sobre las garantías en los juicios, el 33 para los extranjeros, el 89 y el 97. El 89 es del presidente de la República y el 97 del Poder Judicial. Es decir, fue una reforma integral que trajo consigo todo este movimiento o este cambio. Por eso se habla de un antes y un después en México a partir de esta reforma constitucional. Ahora sí, si me pones, Diego, porfa, dale, aquí. Aquí quiero que nos ubiquemos para ver cómo estaba el texto original de 1983 del derecho a la salud. Y decía solamente, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Es todo. Y luego un punto y seguido donde dice, la ley definirá las bases y modalidades para accesar a los servicios de salud y establecerá la concurrencia entre la Federación, los estados en materia de salubridad general, conforme a la fracción 16 del 73 que habla de los poderes del legislativo para legislar en materia de salud. Hasta ahí vivimos de 1983 a el 2020. Si se fijan, es un principio constitucional muy pobre y mucho más grave la situación es porque el derecho lo traduce o lo reconduce a una ley. ¿Qué ley? Se preguntarán ustedes. Pues la Ley General de Salud, la ley del IMSS, la ley del Infonavit, es decir, las leyes de los estados, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando un derecho humano, la propia Constitución lo traduce o lo reconduce a una ley? ¿Qué pasa? Pues pasa que pierde fuerza. ¿Por qué? Porque entonces el derecho humano se subordina a lo que dice una ley. Por eso, durante 1983 y todos estos años, el desarrollo jurisprudencial que vamos a ver hasta el 2008 más o menos, 2009, vamos a ver, es un desarrollo muy pobre. Casi no hay nada de asuntos en materia de derecho a la salud que hayan llegado a la Suprema Corte, mucho menos a los colegiados. Entonces, lo que vamos a encontrar es que esta reforma del 2011 vino a traer un empuje. ¿Por qué? Porque entonces se empezaron a presentar lo que conocemos como los juicios, los litigios estratégicos, y diversas organizaciones en materia de salud, en materia de diferentes colectivos, empezaron a empujar esta justiciabilidad del derecho a la salud. ¿Cuál es el problema que se enfrentó la Corte? El problema que se enfrentaron los tribunales judiciales, en particular los federales, y no les cuento de los locales, porque ¿cómo resolvían? ¿Cómo resuelvo los asuntos si no tengo en qué basarme? ¿Qué significa toda persona tiene derecho a la protección de la salud? Fíjense bien, no a la salud, a la protección de la salud. Entonces, las preguntas que quedaron en el aire es,
¿Qué significa? Bueno, persona quedó claro. Protección. ¿Cuál es el ámbito? ¿Qué significa protección? ¿Significa prevención? ¿Significa cuidados paliativos? Ya cuando estás en la etapa terminal o vas a morir, estás ya finalizando una enfermedad. Es decir, ¿dónde están los límites de esta protección a la salud? Bueno, pues como esta ley a la que nos remite la Constitución es la Ley General de Salud, entre algunas, pero la Ley General de Salud, si alguien le ha echado un vistazo, es una ley administrativa, es una ley orgánica. ¿Por qué? Porque dice cuestiones sobre cómo se va a administrar la Secretaría de Salud. Y luego, si nos vamos a la ley del IMSS y la ley del ISSSTE, ¿a quién se aplica? Pues solamente a los trabajadores formales, y la aplica el IMSS. Y tiene que ver más con condiciones de atención médica, pensiones, prestaciones por incapacidad, por muerte, por pensión, por salud, etcétera, etcétera. Es decir, y solamente a una parte de la población, ellos que están inscritos en alguno de los dos servicios de salud. Luego después, con el tiempo, se creó el Seguro Popular, recordarán ustedes, y bueno, se abrió un poco más ahí el espectro. ¿Por qué? Porque lo mismo se dieron cuenta que había todo un grupo de personas, millones de personas que no estaban cubiertos con este postulado constitucional. El año pasado viene una reforma, que es lo que yo he subrayado ahí. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, ya saben que es la palabra mágica de este sexenio, para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. ¿Qué hace la reforma? Es esto que yo les acabo de decir que no existía, pues lo agrega. Y por eso se crean estos sistemas de bienestar, o estas clínicas del bienestar, para todas las personas que no tienen IMSS o ISSSTE. Sin embargo, la reforma a mí me parece que no es tan afortunada porque la redacción deja muchos huecos y ustedes lo pueden ver simplemente leyéndola. Dice, definirá un sistema de salud para el bienestar. Bueno, parece que ya están ahí funcionando, medio funcionando estas clínicas. Y lo dice, ¿qué fin van a tener? Garantizar la extensión progresiva. ¿Qué significa la extensión progresiva? Que va a ser paulatinamente, que se va a dar conforme el Estado pueda, ¿sí? Progresivamente. Entonces, no pueden exigir nada hoy, ni mañana, porque el Estado va a estar decidiendo cómo progresivamente se va a estar brindando el derecho a la salud a todas las personas que no tienen seguridad social. Si a alguien le interesa el tema, bueno, hay mucha información sobre esto. Hay posiciones a favor, obviamente hay posiciones en contra. Yo soy de las que he escrito y publicado cosas en contra porque me parece que la reforma, lejos de ayudarnos, nos creó pues como un monstruo de incertidumbre y falta de certeza sobre lo que debe constituir este sistema de salud y en los tiempos. El tema ahí de lo cuantitativo y lo cualitativo a mí me genera mucho más dudas. Muy bien, veamos entonces ahora, esto es lo que está vigente y como se pueden dar cuenta, pues hay contenidos que no están precisos, hay precisiones terminológicas como que es cuantitativo y cualitativo y esto de la progresividad. Y obviamente la configuración normativa constitucional, que es a lo que yo llamo pues la redacción propiamente de un derecho humano en la Constitución, pues trae más problemas de los que ya teníamos. Entonces, lo que voy a presentar ahorita brevemente, voy a irme súper rápido para poder llegar a la sentencia. Dale, Diego, porfis. Es dale. Aquí, miren. ¿Cuál es este desarrollo que ha tenido la salud? Fíjense bien, de la etapa preconstitucional, es decir, nuestra Constitución es de 1917 a 1982-83, que fue la reforma,
encontramos un concepto de salud que no existe. Lo que existe es un concepto que se llamó salubridad general y estaba enfocado más a cuestiones de ayudar a personas en situación de vagancia o de personas que están sin hogar, personas que están por ejemplo, detenidos, privados de la libertad y tienen algún tipo de enfermedad relacionada con una dependencia como el alcoholismo o el tabaquismo. Y tiene que ver obviamente con la parte penal del tráfico de sustancias prohibidas. Hasta ahí era el concepto de salud hasta el 82. Cuando aparece en el 83 la reforma que agrega el derecho a la salud, dale Diego por favor, vamos a encontrar ya la configuración, es decir, cómo se empiezan a dar los primeros casos sobre el derecho a la salud. Esta etapa que yo ubiqué de 1983 a 1989, lo tengo como una etapa de un derecho que se fija restrictivamente. Por ejemplo, solamente se habló del reconocimiento a la protección de la salud, por ejemplo, a tratamientos médicos, ¿sí? Pero no suponía la atención médica. ¿Por qué? Porque si no estabas si no eras un empleado formal o un trabajador formal, no podías acceder a estos servicios. Y tampoco crean que encontré tantas sentencias, no fueron más que 3 sentencias en este sentido. Estoy hablándoles del 83 al 89, y luego después ya en 1990, la década del 90 y el fin del siglo, empiezan a haber como más asuntos. Por ejemplo, hay una sentencia que es como histórica porque fue la primera que estableció que las personas que están en las cárceles, en los centros donde están privados de la libertad, tienen obligación de dar el tratamiento médico si se trata de un toxicómano. Fíjense bien, no si se trata de un diabético o de un cardíaco o de un hipertenso, era de un tratamiento médico a un toxicómano. Entonces empieza aquí a delinearse algo. Luego después del 2000 viene una serie de derechos mucho más diverso, con más diversificación, donde vamos a encontrar las primeras resoluciones. Obviamente, como no puede ser de otra manera, o no podía ser de otra manera, las sentencias que dicte la Corte en este periodo van a ser relacionadas ¿con qué? Con el IMSS o con el ISSSTE. Porque es la propia ley, la propia Constitución, la que está empujando la salud a este apartado, a este rubro. Y entonces las sentencias que vamos a encontrar es en cuanto a las prestaciones de seguridad social. En el caso del ISSSTE León, es un caso, de Nuevo León, que se dictó por la Corte, en donde se establece que el esposo o el concubino puede hacer derechohabiente. Ahí vamos a encontrar, para los que estudian género, vamos a encontrar los primeros indicios donde la Corte empieza a hablar de que la exclusión al hombre es equivocada y tiene también derecho a recibir la atención médica del IMSS, del ISSSTE León, en este caso era un trabajador del Estado, del gobierno de Nuevo León. Y lo basó en el artículo 4 constitucional, diciendo que toda persona tiene derecho a la salud y que si la Constitución no distingue, pues que la ley del ISSSTE León tampoco debería de distinguir. Ojo, otro criterio ya aquí novedoso. Y luego en los pues vamos a encontrar igual. Con la seguridad social, el Pleno decidió
que es constitucional el seguro de guarderías, basado en que el derecho a la salud de los menores y el bienestar de la familia. Además de que se debe cumplir el mandato del 123 sobre la seguridad social de trabajadores y sus familias. Entonces, nuevo contenido. Los niños tienen derecho a estar en una guardería y sobre todo agrega el concepto de familia, para el bienestar de la familia, porque trabajan los padres y porque como son trabajadores tienen derecho a contar con esta seguridad. Y vamos a encontrar muchos más, me voy a ir más rápido, porque en los siguientes años, antes de llegar a la reforma del 2011, se presentaron otros contenidos, como por ejemplo, se cuestionó sobre el derecho a la vida, se cuestionó sobre la igualdad del hombre y la mujer. Aquí se habla también de la ley del IMSS y la ley del ISSSTE en cuanto al derecho a recibir pensiones, recibir atención médica, incapacidades, etc. Y también empezaron los primeros casos sobre acusación de negligencia médica. Y también vino el caso famosísimo y que ha sido un referente en materia de género, que es el caso de las Fuerzas Armadas, dictado en el 2009, en donde por un asunto de ejército que dio 0 positivo de las Fuerzas Armadas. Y aquí el abogado de esta persona argumentó que si fue retirado, él fue retirado porque la ley de las Fuerzas Armadas, la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas, decía que eran baja cuando ya no podían realizar las labores propias del ejército, ¿no? Y entonces los abogados muy creativamente dijeron, a ver, ¿pero qué es cero positividad? ¿Cero positividad me impide trabajar? No. ¿Cero positividad significa que voy a contagiar a los demás? No. ¿Cero positividad significa que no estoy al frente o que mis capacidades han disminuido? No. Entonces, para esto la Corte manda llamar a la Academia Mexicana de Ciencias para que les explique en términos de salud qué significa ser seropositivo. Por eso esta sentencia es histórica, fue dictada por la ponencia del doctor José Ramón Cosío y ha sido utilizada como referente para todos los demás casos que implican una discriminación basada en prejuicios por identidad sexual. Pero fíjense cómo se une la identidad sexual con el tema de la salud. La sentencia es buenísima, si a alguien le interesa, bueno, pues yo por ahí la tengo. Y seguimos. Vamos a llegar a la reforma del 2011 y encontramos que, no, la anterior, aquí, la anterior, aquí. ¿Por qué? Porque en el 2011 se ha considerado que es el parteaguas donde el derecho a la salud realmente tiene como su mayor desarrollo. El derecho a la salud fue desarrollado particularmente con el tema de los no fumadores. Recordarán ustedes que por allá del 2008 empezaron las prohibiciones en los restaurantes con que no se podía fumar porque sí estaba cerrado, y luego finalmente todos los espacios públicos, incluidos los abiertos, la prohibición de fumar. Esto ustedes dicen, ¿y por qué se dio? No se dio porque los restauranteros son buena onda y nos cuiden nuestra salud. No, se dio porque a través de una serie de amparos, la Suprema Corte, en la primera sala, dictaminó que el derecho o la libertad de fumar, ¿sí?, que es una libertad, salud pública, que es la salud de todos nosotros, hicieron una ponderación y ahí ganó el argumento que ganó el derecho a la salud pública. Entonces, a partir de aquí fue que se hizo toda la legislación en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, y después se hizo expansiva a todos los estados, siendo también ya una norma de carácter federal. Entonces, fíjese cómo un criterio de la Corte trajo como consecuencia el cambio en una normatividad que tiene como beneficio la protección, o que tiene como objetivo la protección a la salud.
Estos son una serie de amparos porque los restauranteros son los que tramitaron estos amparos. No crean que fueron los fumadores, fueron los restauranteros que argumentaron el derecho a la libre competencia, el derecho a la libre empresa, es decir, el artículo 5 constitucional, y el artículo 28 constitucional. Entonces, pues aquí la Corte decidió, aplicando el artículo 4 constitucional, que el derecho a la salud de todos, es decir, la salud pública, tiene más importancia sobre todos. Y aquí la controversia fue decir, bueno, y el alcohol, ¿no? Y también las otras sustancias que generan dependencia, como las bebidas gaseosas y los dulces y ciertos alimentos, etc. Entonces, fíjense cómo una serie de asuntos detonó todos los demás asuntos que tenían que estarse analizando. La verdad es que estos años son riquísimos en jurisprudencia. Yo cuando estaba ubicada entre el 2008, 2009, 10 y 11, no terminaba porque encontraba sentencias y sentencias y sentencias que analizaban estos derechos y ya relacionados con otros derechos como el derecho a la salud para el caso de la diabetes, el derecho al alcohol para el caso de las enfermedades que trae consigo la ingesta excesiva de alcohol. Y todo esto son retos que la Corte ha tenido que ir enfrentando poco a poco, porque repito, no hay ninguna ley, ni ninguna ley del derecho a la salud, salvo lo que existe en materia de seguridad social y lo que hay en la Ley General de Salud, que precisamente fue cuestionada cuando se vino el caso de la marihuana. Porque recordarán ustedes que uno de los argumentos más fuertes es que la marihuana o el uso de la marihuana o cannabis tenía impacto en la salud. ¿Y qué hizo la Corte ahí? Ahí la Corte dijo derecho a la salud o libertad, lo que llaman, yo no soy tan feliz, pero bueno, lo que llaman el libre desarrollo de la personalidad. ¿No? Que la Corte lo sacó de la manga, bueno, lo sacó de varias sentencias de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de ONU para poder sustentar que el ejercicio tenía mayor peso frente al derecho a la salud. ¿Va? Ahí perdimos. Si en los fumadores ganamos, con la marihuana así se dieron varios casos. También hay un caso muy interesante de una persona que cambia de sexo, se hace una operación transgénero y también solicita que le sean cambiado su credencial, su pasaporte, sus documentos, y se le niegan. Ustedes saben que hubo una serie de amparos en este sentido. Ahora ya está más fijo el criterio, pero en esta época, en el 2009, no se hablaba todavía de esta situación, de esta temática.